Nosotros vamos a empezar entonces con la planificación y programación de las obras y vamos a decir que es la técnica que nos permite anticipar con mayor precisión el desarrollo de la obra en tiempo, en recursos y en costos. Fíjense que acá nosotros tenemos una variable que ya habíamos comentado anteriormente, que es el tiempo, que es un factor importante porque las obras normalmente se establecen en un plazo, ¿sí? Un plazo que viene condicionado por la contratación, o sea, los pliegos de condiciones particulares son los que establecen en algunos de sus artículos el plazo de la obra. O sea que este factor es muy importante para nosotros porque siempre vamos a estar condicionados al tiempo total de ejecución, que a su vez va a dar también como otra cuestión el tiempo de duración de cada una de las tareas, ¿eh? que se realicen. O sea, que el tiempo lo tenemos en doble, digamos, estado, en el tiempo total y en el tiempo parcial de duración de cada tarea. Después tenemos los recursos. Bueno, ustedes ya saben que los recursos tendrán que ver con la mano de obra, los materiales, las máquinas, las herramientas. O sea, todo esto es algo que nosotros vamos a tener que manejar en el desarrollo de la obra y la planificación también está en cuestión de esto, porque ustedes van a ver cómo en llegado un momento, o sea, primero lo tenemos que pensar, con qué recursos vamos a trabajar, pero también después cuando le pasamos al software, el software permite, ¿no es cierto?, vincular cada tarea con todos los recursos que pudiéramos utilizar, diría yo, porque es infinita la cantidad de recursos que admite el programa. Entonces también puedo empezar a estudiar qué le pasa a cada recurso de los cuales yo tengo que atender dentro de esa planificación y programación. Y por último, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Los costos, porque también todas estas cosas van a influenciar en los costos. O sea, directa o indirectamente, todos estos factores dependen a que después el resultado sea mayor costo o menor costo. ¿Sí? Entonces, nosotros también decimos que la planificación y la programación permite en cada momento del proyecto realizar un análisis de la situación actual y futura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo mirando cómo tengo el proyecto, no solo veo lo que me pasa hoy, sino, como vamos a ir viendo más adelante, ustedes pueden ver lo que les va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar si esto continúa de esta forma? Entonces, permite eh, hacer del desarrollo del proyecto un hecho ordenado y previsible. Yo puedo prever lo que puede pasar. Ustedes van a ir viendo cómo esta situación, que no es menor, es muy importante, me permite analizar qué va a pasar en el futuro. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, va a venir del control, básicamente. O sea, cuando yo vaya haciendo los controles, voy a ir encontrándome con esa situación real y poder analizar cuál es la situación que va a ocurrir en la medida que no resuelva los problemas que hoy me están pasando. ¿Mm? Entonces, básicamente para nosotros los proyectos por camino crítico constituyen una herramienta indispensables a la toma de decisión. O sea que acá nosotros estamos dando a ustedes una herramienta de gerenciamiento que es fundamental, porque conlleva un montón de aspectos. Ustedes van a ir descubriendo a lo largo del proyecto cómo esto es una poderosa herramienta que en todo momento les va a permitir a ustedes como gerenciadores, como jefes de obra, tomar una decisión. ¿Sí? Acá algunos conceptos
que tienen que ver con, perdona, con el Project Management Institute, que establece primero el triángulo de elementos fundamentales, ¿no? Que también se conoce como de triple restricción: alcance, tiempo y costo. Es decir, que es un elemento fundamental para comprender la dinámica del comportamiento del proyecto y el tipo de actividades de gestión que se deben desarrollar para alcanzar el éxito, ¿no? De acá está la palabra que nos interesaría conservar. ¿Cómo alcanzaremos el éxito? Bueno, alcanzaremos el éxito si hemos llegado a alcanzar nuestro proyecto en el tiempo establecido y con el costo aprobado que teníamos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir alcanzar el éxito. Y también habla de un triángulo de talento, ¿no? Porque dice, va más allá, dice, bueno, además entonces de la herramienta, pero también acá habla de cuáles las habilidades que se esperan de un director de proyectos, ¿no? Dice, bueno, este director de proyecto será exitoso, ¿no es cierto?, si domina los conocimientos técnicos, incluyendo conocimientos de dirección de proyectos, demuestra habilidades de liderazgo y posee el conocimiento para el desarrollo de estrategias de negocio. O sea, esto es lo que se espera de un gerenciador de proyecto, también, ¿no es cierto?, con el tema de alcanzar el éxito. Cuando nosotros planificamos, lo primero que tenemos que hacer cuando planificamos es estudiar la obra, ¿no? Estudiar la obra. ¿Por qué? Porque, bueno, ese va a ser nuestro producto, básicamente, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder planificar si antes no estudiamos qué tenemos que desarrollar. A los fines del trabajo práctico, ustedes ya tienen encargado en el blog una documentación de obra con la cual van a trabajar y a partir de ahí, o sea, los invito a, después de hoy, estudiar esa planificación, esa documentación para empezar a pensar, entonces, finalmente, cómo la vamos a planificar. Entonces, ¿con qué preguntas empezamos? ¿No? O sea, bueno, esta es la primera. ¿Cuál es el trabajo a realizar? O sea, el qué. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, este es el primer momento en donde el profesional tiene que empezar. Es decir, bueno, estudiar la documentación, analizar bien cuál es el trabajo que se está pidiendo, qué tipo de obra tiene. Bueno, todo esto para saber el qué es estudiar la documentación. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que había una documentación gráfica y una documentación escrita? Que teníamos los planos, pero que también teníamos los pliegos, que en los pliegos teníamos un pliego que hablaba de las condiciones económicas, administrativas, ¿no?, y legales, que era el pliego de condiciones, y después teníamos uno que era el pliego de especificaciones técnicas, que hablaba de justamente las condiciones técnicas que hay que llevar adelante con respecto a materiales, tenedas constructivas, ensayos, etcétera, etcétera. O sea que acá es estudiar eso. O sea, ¿qué? Después, entonces, como profesionales, una vez que ya tenemos determinado el qué, decimos, bueno, ok, ahora, ¿cómo voy a realizar esta tarea? O sea, ¿cuáles van a ser los métodos empleados? En todo sentido. O sea, yo puedo hablar de métodos constructivos, desarrollos técnicos, planificación de obrador, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí?
O sea, ¿cuál es el proceso que voy a desarrollar? O sea, voy a alquilar equipos, no, voy a hacer un trabajo manual, voy a hacer un trabajo con algunas máquinas especiales. ¿Cómo me planteo el desarrollo de cada tarea? ¿Mm? ¿Cómo me planteo el desarrollo de toda la obra? Los límites temporales, que bueno, ya dijimos que son muy importantes, o sea, el cuándo en el tiempo total y el cuándo en el momento, porque también ocurre que las tareas no van a ocurrir en un momento determinado. Entonces yo también voy a tener que saber cuál es el tiempo total del proyecto, voy a tener que saber cuál es el tiempo que tiene la tarea y además voy a tener que saber en qué momento de ese tiempo total la voy a tener que realizar. ¿Cuáles son los recursos? O sea, podemos hablar de recursos de mano de obra, recursos en general, o sea, el quién. ¿Cuánto tengo dispuesto para trabajar en cuanto al presupuesto que está establecido? Porque también cuando nosotros hacemos una obra hay un presupuesto. O sea, lo primero que fue el presupuesto, ¿sí? O sea, cuando nosotros ganamos una licitación, presentamos la oferta y lo primero que tenemos es el presupuesto, que ya dijimos que bueno, de acuerdo a lo que sea, una contratación por ajuste al SAT tenía sus inconvenientes, ¿no? ¿Se acuerdan? Había que dar el precio antes de hacer la obra, total, ¿sí? Bueno, y acá también nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto vamos a ir gastando, o cuánto podemos gastar, o cuánto teníamos asignado, porque también el presupuesto es lo que te permite saber cuánto se supone que tengo asignado para el desarrollo de cada tarea en mano de obra, materiales, equipos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es decir, que tengo que tener un procedimiento que haga a la organización, que es todo esto, y como decíamos, y vuelvo a insistir con este tema, y el control. O sea, después yo tengo que ver, bueno, a ver, ¿cómo me voy a plantear esta situación desde el punto de vista del control? ¿Sí? Planificar y programar una obra posibilita muchísimas cosas, pero algunas que podemos mencionar ahora. Bueno, programar en forma confiable el desarrollo del proyecto es una bastante fundamental. Yo puedo planificar las tareas, o sea, cuando se planifica uno puede pensar en la planificación específicamente de las tareas de obra, en las que se van a desarrollar para construir este producto que tenemos. Pero también puedo pensar en insertar en el plan de trabajo otras tareas. Por ejemplo, compra de materiales, ¿sí? Por ejemplo, la compra de materiales tiene que ver con los costos o con la situación financiera, o sea que yo podría, como ya vamos a ver también, esto llevarlo a un plano económico y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo tengo que comprar y cuál es el monto que necesito para la compra de los materiales determinados? Pero además también yo podría llegar a planificar cuál es la necesidad de la entrada de esos materiales en la obra. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que yo esté lista para hacer una tarea y resulta que me llegan los materiales. No sé, necesito los revestimientos. Ya voy a empezar con los revestimientos y resulta que no están los revestimientos en la obra. Entonces, también yo podría programar tareas como estas que tengan que ver, por ejemplo, con la entrada de los materiales en obra. ¿Sí? Con los planos, o sea, yo para hacer una planta necesito tener los planos terminados, entonces programar que los planos deberían estar terminados para tal fecha porque ahí yo los voy a necesitar para el desarrollo técnico, ¿está bien? O sea que yo puedo programar las tareas de obra, pero también puedo programar otras cosas que, de acuerdo a la necesidad y al desarrollo del plan, se pueden intercalar en la programación. Siempre, como decíamos, me permite comparar el plan real con el original. O sea, ahí siempre va a haber un plan original. O sea, ustedes, antes de empezar la obra, ingresan lo que se llama el plan original. A medida que la obra se va desarrollando, ese plan original va a ir cambiando.
¿Mm? Cada vez que se haga un control, es probable que pase que la tarea que tendría que haberse realizado no se realizó en su totalidad o no se realizó en el porcentaje que debería tener. O sea, yo voy a la obra y digo, a ver, esta tarea, ¿cuánto tendría que estar realizada? Y bueno, tendría que estar realizada en un 80% y yo voy y veo que no empezó, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer otro plan, que va a ser ese que llamamos plan real o esa reprogramación, si ustedes quieren, que va a ir ocurriendo muchas veces a lo largo de toda la obra. Pero siempre me va a permitir compararla, porque ya vamos a ver que el software permite de algún modo congelar, ¿no? Para decirlo de alguna forma, el plan original. Y entonces lo congela y después vamos trabajando con distintos planes o con reprogramaciones y siempre me permite comparar qué es lo que está pasando ahora con lo que yo había programado en forma original. Obviamente que me permite resolver factores que dificulten de alguna forma la implementación de algún proyecto. También, y algo importante, es que la programación de obra suele ser algo que no todas las personas pueden entender. O sea, si no es un técnico relacionado con la obra, si no es alguien que como ustedes ahora hayan hecho este curso, pueden no entender qué dice la programación. Entonces, lo que tiene el software, como muy interesante también, es que permite hacer informes. ¿Sí? Esos informes, que son informes escritos, y establecen cosas, ¿no? Dicen, bueno, las tareas están atrasadas, debería haber empezado esta y no empezó, tenemos este problema, o sea, hay como una cantidad enorme de informes que se presentan a nivel gerencial, ¿no? Que indican cómo va el proyecto y que no, digamos, lo que hace es facilitar viene un comitente que no tiene nada que ver con el área de construcciones y uno le puede mostrar el informe y entenderlo perfectamente sin mostrar el plan de trabajo, que es algo que realmente solo lo puede entender, o solo lo pueden entender aquellos como nosotros que estamos en el área específica de este desarrollo. ¿eh? Por ahí ustedes tienen, no sé, arquitectos que nunca vieron una programación y bueno, y tal vez con un informe le pueden dar un detalle sin necesidad de querer que ellos interpreten la programación que ustedes establecieron. ¿Okay? Entonces, decimos que el proyecto es un conjunto planificado de tareas que además están interrelacionadas entre sí. O sea, ¿por qué? Porque las tareas de obra es así. O sea, yo no tengo a las tareas sueltas. Yo no puedo hacer cuando quiera el revoque, cuando quiera la losa, cuando quiera el piso, cuando quiera el revestimiento, no. O sea, hay una interrelación, ¿sí? O sea, yo voy a poder hacer la losa del piso 2 si ya hice la losa del piso 1. O podré hacer el piso si ya tengo el contrapiso, si tengo la carpeta, si tengo el contrapiso, si tengo ya determinadas terminaciones. O sea, hay una necesidad de que es efectiva y que es que hay una interrelación entre entre esas tareas. Entonces, si eso es así, que sí es así, estamos señalando que el proyecto tiene un plan. ¿Sí? Hay un plan. Y con el concepto tarea estamos diciendo implícitamente que el proyecto tiene un programa. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de tareas en la obra, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay un inicio de obra y un fin de obra. ¿Sí? Digamos que el inicio yo lo puedo programar con inicio, con alguna tarea que sea posesión del terreno, por ejemplo, y el fin de obra lo puedo programar también como limpieza final, no sé, entrega de llaves, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Hay unas secuencias, hay un montón de secuencias de tareas o de caminos posibles entre, porque dijimos que las tareas estaban interrelacionadas, ¿verdad? Entre sí. Entonces hay como
un montón de caminos posibles entre el inicio y el fin de este proyecto. Pero hay uno que se llama camino crítico y que es entre todos el más largo, o sea, el que tiene mayor duración. Ese camino y ese procedimiento hace que se haga mínimo el plazo total del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no hubiera hecho el camino crítico, si no hubiera hecho la planificación, si no hubiera hecho la programación, seguro que el proyecto total duraba más. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, el camino crítico, repito, es de todos los caminos posibles entre el inicio y el fin del proyecto, el más largo, el de mayor duración. Bien. Ahora, ese camino crítico está compuesto por tareas que como le pertenecen, se llaman tareas críticas. ¿Mm? ¿Y qué características tienen estas tareas críticas? ¿Sí? Bueno, que no pueden demorarse, que no admiten, que no se admite en ella ninguna demora posible. Por eso son críticas. Y si alguna de ellas se demorara, piénsenlo como ese camino que iba del inicio al final. Bueno, si alguna de esas tareas críticas se demora, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se demora el trabajo final, ¿sí? O sea que ya estoy viendo un primer acercamiento. Si yo tuviera una demora en una tarea crítica, ya les puedo decir, señores y chicas, se atrasa el trabajo total. ¿Está bien? Primera observación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Todas las tareas son críticas? Bueno, no. Cuando nosotros programamos, después lo vamos a ver un poquito más adelante, no vamos a esperar que todas las tareas sean críticas, porque se imagina que sería desastroso tener demasiada criticidad, porque entonces estaría imposible de llevar adelante que ninguna tarea se atrase. O sea que hay otro conjunto de tareas que sí tienen la posibilidad de una demora, que son las tareas no críticas, que así las llamamos, tareas no críticas. Esas tareas no críticas, que deberían ser la mayoría, tienen lo que se llama un margen. O sea, una demora compatible con la ejecución de la tarea que no afectaría a la duración del trabajo total. ¿Ok? Cuando nosotros planteamos el proyecto y logramos ese camino crítico, bueno, tenemos que pensar que ese camino crítico tiene que contener no más allá de un 20%, de 30% como mucho, de tareas totales. Y yo no voy a poder materializar un trabajo en donde la criticidad sea absoluta, porque obviamente no lo voy a poder manejar. ¿Está bien? Entonces tengo que pensar que el camino crítico estará en ese criterio, 20, 30% de tareas. El resto deberían ser tareas no críticas. Que entonces íbamos a tener un conjunto de tareas críticas y un conjunto de tareas no críticas. Esperando en esa programación lograr tener una criticidad en el orden que hablábamos. ¿Por qué? Bueno, primero porque no sería posible desarrollar un programa o una obra en la que todas las tareas sean críticas, y porque también a medida que se van produciendo atrasos, también se va generando mayor criticidad en el proyecto. Entonces también hay que dejar o tener la posibilidad de que eso pueda ocurrir a medida que estamos trabajando. ¿Está bien? Entonces la tarea, o sea, ¿cómo la definimos a la tarea? Bueno, la tarea es una parte perfectamente identificable del trabajo total, es una unidad de trabajo posible de controlar. Esto es muy importante, porque si
yo no puedo controlar esa tarea por alguna razón, tendré que ver de incluirla en otro grupo de tareas. O sea, yo voy a abrir las tareas en la medida que yo pueda controlar esa tarea. ¿Sí? O sea, si yo la aislación horizontal de una pared no la voy a controlar, bueno, entonces diré que la mampostería incluye la aislación horizontal. Está bien el cajón de aislación, porque si no, no lo puedo controlar, entonces no la voy a tomar como una tarea, por ejemplo, ¿no? Que además esa tarea tiene que tener un principio y un fin perfectamente definido, eso no tengo problema, porque las tareas tienen un principio y tienen un fin. O sea, yo empiezo una tarea cuando normalmente termino la anterior, o la que le precede, porque así lo vamos a llamar. O sea, yo voy a poder hacer, como les decía, el piso si antes tengo lista la carpeta. Entonces tengo un inicio y tengo un final cuando termina de colocar el piso. ¿Está bien? Y la tarea requiere recursos y requiere tiempo. Esto también lo venimos diciendo desde el comienzo. Ahora bien, hay un par de elementos que tenemos que definir de la tarea, ¿no? La tarea tiene un comienzo, ¿sí? Ahora, en realidad tiene más de un comienzo. Yo puedo pensar en lo que se llama comienzo temprano, ¿sí? Que sería el instante más próximo al comienzo del trabajo en que puede comenzar esa tarea, habiéndose cumplido las tareas que le preceden. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no voy a poder empezar el piso si no terminé la carpeta, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener un instante posible como el comienzo más temprano de esa tarea, pero tuve que haber terminado las tareas que le preceden. Nosotros ahora vamos a ver que tenemos tareas, la tarea, después tenemos tareas que le preceden y tareas sucesoras a la que estoy analizando. ¿Ok? Entonces el fin temprano sería el instante más próximo al comienzo del trabajo en que puede terminar esa tarea. Entonces yo digo, bueno, mi fin temprano va a ser el comienzo temprano más la duración de la tarea. Ahora, también hay otro comienzo, que es el comienzo tardío, ¿no? Que es el instante más alejado del comienzo del trabajo en que puede comenzar una tarea, pero ahora, ojo, sin producirse atrasos en el trabajo total. O sea, ahora estoy mirando para atrás. O sea, yo la puedo empezar en comienzo tardío, pero cuidado, tengo que tener en cuenta que no se me atrasen las que están después, las 10 horas. ¿Sí? Entonces, el fin tardío tiene el mismo desarrollo y será también el comienzo tardío más el tiempo, es el momento más alejado del comienzo del trabajo en que puede terminar una tarea. Pensemos ahora, ¿no? O sea, ya vimos entonces cómo son las tareas, vimos que las tareas tienen un comienzo tardío, que pueden tener un comienzo temprano, un comienzo tardío. Ahora, yo les pregunto, a ver, una tarea crítica, ¿tiene un comienzo temprano distinto a un comienzo tardío? Una tarea no crítica, ¿tiene un comienzo temprano distinto al comienzo tardío? Una tarea no crítica, sí, temprano y un comienzo tardío, ¿verdad? Y una tarea crítica, no. Si yo ya en este momento les digo a ustedes tarea crítica, ustedes dicen comienzo temprano igual comienzo tardío. ¿Sí? Porque no tiene la posibilidad. Ahora, si yo les digo comienzo temprano distinto a comienzo tardío, ustedes me dicen rápidamente tarea no crítica. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta más. Si yo les pregunto, ¿cuál es el margen total de una tarea? ¿Ustedes qué me dicen? Pero si yo digo margen, ¿ya qué te estoy diciendo? ¿Que es crítica o que es no crítica? No es crítica, porque si yo te digo margen, no es crítica. Vos ya me decís, no es crítica. Y si yo ahora te pregunto, ¿cómo ustedes me podrían definir ahora, con lo que saben, con lo que aprendieron recién, el margen de esa tarea? ¿Cómo sería? O sea, el margen total es la diferencia entre el comienzo tardío y el comienzo temprano. O sea que cuando yo veo que una tarea tiene diferencia de comienzo temprano a diferencia de comienzo
tardío, ya digo, esta es no crítica. Nosotros estamos desarrollando 3 etapas. Una etapa de planificación, una etapa de programación y una etapa de control. Sí, que ya dijimos que de nada nos sirve todo esto si nosotros no vamos a hacer el control. Cuando yo estoy planificando, estoy acá, en esa columna. Yo estoy diciendo qué voy a hacer, ¿eh? Voy a empezar haciendo el listado de tareas, voy a ir armando mi listado de tareas, voy a establecer cuáles van a ser las tareas que yo tengo como objetivo controlar y tengo pensadas para realizar el trabajo total. Voy a armar la precedencia, voy a decir, bueno, a esta le precede esta, a esta le preceden estas dos. Voy a determinar el tiempo de quién, de esa tarea. Pero en esta etapa, yo todavía, si esa tarea es crítica o no crítica, no lo sé. Todavía. Todavía no lo sé. ¿En qué momento lo voy a saber? Cuando pase a la etapa de programación. Porque ahí, entonces, el software me va a dar ¿qué? El camino crítico. ¿Me va a dar qué entonces? Las tareas críticas. O sea que cuando yo pase de la etapa de planificación a la etapa de programación, acá es donde voy a empezar a ver las tareas críticas. Acá, en esta primera etapa, no. O sea, yo cuando empiezo, no sé. O sea que si nosotros no hiciéramos la programación, nunca podríamos saber de todas las tareas cuáles son las que se pueden atrasar y cuáles las que no se pueden atrasar. Por ejemplo. No, a priori, o sea, yo digo que yo puedo intuir que habrá tareas que seguramente son críticas, ¿eh? Seguramente, digamos, las tareas de escritura es muy probable que sean críticas, tal vez no todas, pero va a haber lo llenado de losa, como decía el compañero, probablemente sí, ¿eh? Pero digamos que al principio no lo sé, pero además hay otro tema, que es cómo yo la voy a planificar, porque acá el compañero está dando un ejemplo, que por ejemplo las tareas de simulación las dividieron, no hicieron toda una simulación completa, tomaron sectores, esa es otra manera también de planificar. O sea, yo puedo planificar la obra, en general uno no, cuando planifica no pone, por ejemplo, no sé, base, losa, vigas, mampostería, piso, o sea, ¿por qué? Porque la mampostería, por ejemplo, yo la puedo abrir, la puedo tomar en distintos frentes de ataque, puedo pensar en una mampostería exterior, una mampostería interior, puedo pensar en una mampostería seca y una mampostería húmeda, porque las húmedas serían todas las partes de sanitarios, en donde voy a tener mayor cantidad de instalaciones, entonces los procesos que se van a producir en las mamposterías secas van a ser distintos a los de la mampostería húmeda, porque voy a tener que esperar que pasen las instalaciones. Entonces, uno cuando hace la planificación es esto, es armar este concepto, ¿no? Decir, bueno, por eso yo digo que la planificación es lo que hace al trabajo del profesional. Este es el punto fundamental. Lo demás es llevarlo a un software, aprender el software y está. Y el software dará un montón de cosas, pero si uno hace mal la planificación, todo lo demás está mal, está bien, o no va a estar dentro de las condiciones que se pretenden. Entonces, acá tenemos en este primer momento que hacer estas cosas. Esto, como dice acá, 70% del trabajo es al solo efecto de tener en cuenta que es lo más importante, ¿no? O sea, esta planificación es el verdadero kit de la cuestión. Y lo que no se puede delegar. O sea, yo soy el profesional o el grupo de profesionales que va a tener que pensar esto. Va a tener que agarrar la obra y dar la vuelta de un lado para el otro y decir, bueno, ¿cómo la hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Sí? Entonces, empezar a hacer un listado de tareas. Además, hacer un listado de precedencias, es decir, yo al programa le tengo que llevar, es decir, todo lo que haga acá es lo que después le tengo que ir llevando al software. Tengo que hacer las precedencias y esto red gráfica, bueno, cuando se hacía manualmente se hacía una red gráfica en forma manual, pero ahora ya el programa también lo hace, no haría falta, pero lo que sí vamos a tener que hacer es calcular el tiempo de cada una de las tareas
tareas que conforman este listado que tengo acá. ¿No? Entonces, con esos datos voy a pasar a la programación. Ok, y entonces acá, en la segunda etapa, en la etapa de programación, es cuando aparece el tiempo total del proyecto, porque acá yo tenía el tiempo de cada tarea, no tenía el tiempo total. O sea, acá me aparece el tiempo total del proyecto que voy a tener que contrarrestar contra el plazo. A ver cómo andamos con esto, ¿sí? Voy a tener el cuándo de cada tarea ahora, porque antes yo sabía el tiempo de esta tarea, pero ahora acá me va a decir, bueno, la tarea de mampostería se va a desarrollar a partir del 2 de mayo, por ejemplo, ¿no? El software me va a decir así. Me va a dar el camino crítico, me va a dar los márgenes, o sea, me va a decir todas las tareas que no son críticas, qué margen tienen, me va a dar todos los histogramas posibles, pero además voy a tener que elegir. ¿Por qué voy a tener que elegir? Porque seguramente que la primera programación no sea la buena, porque ahí yo tiré una primera aproximación y después de ahí tendré que ver si eso se ajusta o no a las condiciones de plazo que yo tengo, si es posible, si no, tendré que analizarlo. O sea que ahí yo voy a hacer más de una programación seguramente. Y bueno, tendré que elegir cuál será la que finalmente lleve adelante este proceso. Y después viene la etapa de control, que es comprobar, que es verificar, es ir a la obra, decir, bueno, a ver cómo están avanzando estas tareas, cuáles son los grados de avance que tienen. El software también permite establecer, o sea, poder poner en el papel, digamos, cuáles son los grados de avance que tienen las tareas, contrarrestarlo con el programado, y ahora empieza a pasar esto de que, bueno, ahora empiezo a tener unas desviaciones, y estas desviaciones tendrán ciertas tolerancias que puedan admitir o no, y entonces tendré que reprogramar. Pero esto es perfectamente dinámico, porque si yo esto lo hiciera manualmente, es imposible de lograr, ¿no? O sea, el software permite esto, te sentás en la oficina media hora y hiciste la reprogramación. ¿Está bien? O sea que es absolutamente dinámico, ¿sí? Absolutamente dinámico. Y siempre voy a poder comparar, ¿no? Comparar el real con el que tenía original, el real con el real del año pasado, en fin, puedo llegar a tener, o sea, el project admite, bueno, infinita cantidad de reprogramaciones y comparaciones posibles. E inclusive hasta permite cada programación que se va haciendo como congelarla, ¿no? Y tenerla guardada. O sea, yo pude haber hecho, no sé, cinco reprogramaciones y el project me guardó en el historial cada una de ellas en cada momento y después las volví a cambiar. O sea, realmente es amplio. Entonces, acá en la etapa de planificación, entonces lo primero dijimos era el listado de tareas. Bueno, ¿cómo hacemos el listado de tareas? Ahora yo voy a dar una aproximación de cómo lo podemos hacer. O sea, en principio tratar de ir viendo que habrá rubros importantes que tengo que manejar, por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de suelos, albañilería, carpintería, instalaciones, pintura, varios otros. O sea, ir pensando en cada uno de estos grandes rubros cuáles serían las tareas que yo estoy dispuesta a controlar. Y empezar a ir abriendo esas tareas, algunas más, otras menos, depende de la apertura que le quiera dar. Ya decíamos bueno, que podemos tener 100 tareas o podemos tener 150 en una hora pequeña, tal vez no, pero a veces está la decisión de la apertura, de cuánto dar una tarea, pero a veces hay necesidad de abrir esas tareas por una cuestión de dependencia tecnológica. Porque, por ejemplo, si yo pienso en las instalaciones eléctricas, yo no puedo pensar que las instalaciones eléctricas van a ser una única tarea. ¿Por qué? Y bueno, porque el contratista va a venir a la hora en varios momentos, no va a venir a la hora y se va a quedar desde que empieza hasta que termina. No, o sea, seguramente va a venir en un primer momento, si hay instalaciones eléctricas en el hormigón, antes del llenado, vendrá el electricista, pasará las cañerías correspondientes y se va. ¿No? Y entonces yo tengo una tarea de electricidad que es previa al llenado de la losa. Pero después
empieza a producirse las tareas de obra, entonces se hacen las mamposterías, los revoques, y bueno, y tiene que volver el electricista a, a hacer las cañerías que van por pared, por ejemplo. Y acá, bueno, podemos pensar, o lo hacemos después de la mampostería, o lo hacemos después del revoque, con la dependencia, que si bien es una dependencia tecnológica, a veces también ocurre que em, constructivamente es mejor que el electricista pase después del revoque porque tiene ya una cierta idea de cuál va a ser el revestimiento final que tiene y las cajas queden mejor acomodadas que si todavía falta el revoque, los revestimientos, y puede ser que las cajas queden muy adentro, muy afuera. Entonces por ahí a veces técnicamente se decide que vaya después del revoque, que para ya tener algún revestimiento más próximo al final del revestimiento. Entonces voy a tener al electricista en un segundo momento en todo lo que tenga que ver con las cañerías y las cajas. Tal vez me haga los medidores en ese momento. Y después va a haber otro momento que va a venir a cablear, que puede que no sea ese, ¿sí? Y después va a haber otro momento que va a venir a poner los artefactos, si es que hubiera artefactos, por ejemplo, en zonas comunes. ¿Eh? Entonces la tarea de electricidad no puede ser una. O sea, yo necesito abrir esa tarea por lo menos en 3 partes, porque son las que condicionan a la dependencia de alguna otra, ¿no? Lo mismo que si yo tuviera un tabique de Durlock, o sea, un tabique de Durlock, yo no puedo decir tabique de Durlock, no, porque hay un armado, después pasan las instalaciones, después estará el emplacado, ¿sí? Entonces ahí también tengo que pensar en abrir la tarea. ¿Sí? Entonces, armar este listado de tareas, digamos, no podemos hablar de una receta. Bueno, miren, esto es así. No. O sea, el listado de tareas viene de una planificación, viene de cómo vamos a armar la obra, viene de dependencias tecnológicas que nosotros tengamos que utilizar. O sea, es algo importante de realizar. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos este listado probado, es cuando empezamos a pensar en, bueno, ahora le vamos a tener que calcular el tiempo a cada una de estas tareas, le vamos a tener que calcular la precedencia a cada una de estas tareas. ¿Está bien? El segundo elemento entonces era esta, la precedencia. Bien. Hay un criterio duro para establecer la precedencia, que es el que nosotros vamos a usar, que es el criterio tecnológico. O sea, nosotros vamos a emplear el criterio de precedencia tecnológica. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo necesito tecnológicamente tener terminado para empezar esta tarea? ¿Sí? En general, las tareas suelen tener más de una que le precede. ¿Sí? O sea, habrá tareas que tienen una, pero habrá muchas que tienen varias tareas que le preceden. ¿Está bien? Y también seguramente habrá una, por lo menos, o más, que le suceden, ¿no? Y ahí aparece el concepto de predecesoras o sucesoras. O sea que por lo menos, o sea que todas las tareas, todas, menos la primera y la última, tienen por lo menos una predecesora y una sucesora. ¿Eh? La primera no va a tener ninguna predecesora y la última no va a tener ninguna sucesora. Ahora, ¿cómo se relacionan esas tareas entre sí? Bueno, dijimos que se relacionan a través de la precedencia tecnológica. Pero también ocurre que yo puedo tener este tipo de relaciones con las tareas. Yo puedo tener una relación entre tareas que es lo que se llama fin a comienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que la tarea B comienza cuando termina la tarea A. Esto es fin comienzo. ¿Está bien? Yo voy a empezar, por ejemplo, el revoque cuando termine la mampostería. ¿No? Entonces, hay una dependencia tecnológica y esa relación que voy a poner es fin-comienzo. Termina esta, empieza esta. Hay otra forma de relacionar que sería lo que
que se llama comienzo a comienzo. Comienzo a comienzo, ¿qué quiere decir? Que las dos comienzan en el mismo momento. ¿Mm? Yo puedo pensar que cuando inicia la obra estoy haciendo, supongo, el cerco perimetral y también el obrador, entonces estoy pensando simultáneamente que estoy armando el obrador y el cerco perimetral, entonces las dos tareas se relacionan comienzo a comienzo. ¿Sí? Hay muchas tareas de obra que se pueden pensar que comiencen las dos en el mismo momento. ¿Sí? Hay una relación de comienzo. Después hay una relación de fin-fin. Es decir, la tarea B, la tarea A y la tarea B deben finalizar en el mismo momento. O sea, las dos tienen el mismo momento del fin. Y después la última, que es comienzo a fin, que en realidad es algo que no se utiliza, no lo recomiendo, porque es como que el programa quiere ir para atrás, ¿no? Comenzar cuando la otra termina. Esta no la vamos a usar. Pero también existe la posibilidad en todas estas, en estas tres, que son las que vamos a usar con mayor frecuencia, que yo puedo pensar en un fin comienzo más una cierta cantidad de días o menos una cierta cantidad de días. ¿Mm? O sea, esta tarea B va a empezar en fin comienzo con la de A, más 2 días, más 3 días, más 10 días. ¿Mm? Por ejemplo, estoy haciendo el hormigón y entonces tengo que prever el fragüe, no voy a poder instalar en X cantidad de días, 20 días, 15 días. Entonces yo podría decir que, bueno, la tarea siguiente va a ser, cuando finalice esta, más esos días que, por ejemplo, pertenezcan a esos días. O el apuntalamiento que todavía no puedo sacar. Este otro sistema, menos, o sea, fin, comienzo, menos, el número de días, es también muy utilizable porque es como querer superponer. O sea, yo puedo tener una mampostería, que después de la mampostería viene el revoque, pero la verdad es que yo tengo, no sé, tantos metros de mampostería, no tendría que esperar a terminar toda la mampostería para empezar el revoque. Tal vez yo podría decir, bueno, la realidad, si esta tarea dura 10 días, no sé, al octavo día, al séptimo día ya podría empezar el revoque. Y entonces hago superposición, que está bueno eso, y entonces hago fin comienzo menos una cantidad de días. El software también permite que en vez de días sean porcentajes, ¿no? Y eso también está bastante interesante porque en vez de pensar en los días, uno dice, bueno, cuando esta tarea está al 50%, empieza la otra. Entonces tengo fin comienzo menos 50%. ¿Eh? Entonces voy a superponer las tareas, cosa que no se puede hacer, bastante posible. O sea, muchas veces no es necesario terminar una tarea para empezar otra. A veces sí, o sea, yo no voy a empezar revestimiento si no terminé las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero hay otras que se pueden estudiar o se pueden planificar para que tengan esta ocurrencia. Estas relaciones que vemos acá se pueden plantear para todas estas cosas. Yo puedo hablar, por ejemplo, de comienzo más 3 días, comienzo menos 2 días, fin menos 1, o sea que cualquiera de todas estas también puede ser afectada por esta relación que permite el software. O sea, primero es la dependencia, obviamente. Entre estas dos hay una dependencia, y después entonces habrá una relación a tomar entre las tareas. ¿Cómo hacemos para determinar el tiempo de cada tarea? ¿Cómo nosotros determinamos el tiempo de duración de una tarea? Bueno, lo primero que tenemos que tener es el cómputo de esa tarea, que puede ser, si yo estoy analizando mampostería, si yo la dividí en 3 sectores o en zonas secas y húmedas, tendré que ver cuál es el área, cuál es el cómputo de la tarea que está afectada. ¿Está bien? O sea, si yo tengo, no sé, 200 metros cuadrados de mampostería, pero lo dividí en 5 tareas, tendré que ver, bueno, cuál es el cómputo que le corresponde a cada una de estas tareas que yo dividí para la mampostería. Después yo tengo que ir en este momento pensemos que podemos
utilizar un estándar, o bien que lo tenemos como empresa, que decimos, bueno, yo ya he calculado mis propios estándares y yo sé cuántas horas oficiales durante van a tardar para hacer una unidad de producción. Esto tiene que ver un poco, bueno, creo que ya lo dije, pero las tareas de obra se hacen en grupos de personas, estos grupos de personas son cuadrillas, y esas cuadrillas están normalmente constituidas por varias categorías. Lo más común es que haya oficiales y ayudantes. Eso sería lo más común de encontrar, pero puedo encontrar un oficial especializado también en la composición de la cuadrilla. Entonces, cuando se habla de los estándares de mano de obra, en general se relacionan directamente las horas oficiales y las horas ayudantes que se necesitan para hacer la unidad de producción. Si yo luego esas horas de unidad de producción lo multiplico por el cómputo, voy a tener la cantidad total de horas de oficiales y ayudantes que digamos, van a necesitarse para hacer esa tarea. Pero luego después tendré que pensar, bueno, ¿cuál es mi frente de ataque acá? ¿Cómo voy a componer el trabajo? ¿Cuántas cuadrillas voy a asignar? Porque también tengo que pensarlo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es mi composición? O sea, eso también depende mucho de cuál es la empresa que estamos trabajando, cuál es la composición de mano de obra que se asignó a esta obra, cuáles son esos recursos normales que la empresa tiene asignada para esta obra, como para poder saber, digamos, cuál es el nivel de personas que voy a poder tener trabajando. Pero también, ojo, si yo estoy trabajando en un baño, no voy a poder poner más de una cuadrilla porque no entra. Entonces también tengo que pensar en cómo se va a realizar esa tarea en el lugar específico de la obra. Esto también va a dar como resultado que tengo que considerar cuál es el horario de trabajo, porque yo voy a tener tanta cantidad de horas de oficiales y ayudantes, pero bueno, ¿cómo lo voy a distribuir eso en el tiempo real? Entonces, se supone que en las obras hay un horario de trabajo establecido. Eso generalmente las empresas constructoras establecen previamente cuál es el horario de trabajo. Ese horario de trabajo, como después más adelante vamos a ver, estará compuesto por horas normales y horas extras, se puede elegir trabajar de lunes a viernes, se puede elegir trabajar de lunes a sábado, pero bueno, pero esa no es una decisión de los obreros, esa es una decisión de la empresa, es también una decisión de la programación, de algún modo la programación va a condicionar, o sea, no la programación, sino el plazo de obra. ¿No? El plazo de obra también medio me va a condicionar a ver si llego bien con el programa, si tengo que adicionar horas extras, si voy a trabajar los sábados o no, ¿está bien? Entonces, a partir de todo eso, entonces llego finalmente a la duración específica de la tarea. Si yo no tengo estándares, bueno, tendré que recurrir, como le decía hace un ratito el compañero, a algún texto, hay un libro Chandías que es muy conocido, que, bueno, ha escrito bastante sobre estándares, después le vamos a hacer algunas críticas más adelante, pero por el momento vamos a considerar que podríamos llegar a usar algún estándar de Chandías, pero también hay revistas especializadas, hay información en internet, ¿no? Pero lo correcto sería que cada empresa tuviera su propio estándar. Bueno, en la programación nosotros tenemos varios métodos utilizados. Básicamente hay tres, digamos. Pero bueno, el primero fue el CPM, que fue el método que se empleó para hacer una planta industrial en DuPont en el año 1957. Después teníamos el PERT, que es el que se utilizó para el desarrollo del submarino Polaris, también más o menos en el mismo tiempo. Estos dos métodos planteaban una simbología en donde lo que se tenía era esto lo llamaban nodo, o sea, era la ocurrencia de un suceso, decían cuando se daban estos temas en PER. Entonces decían que, bueno, una tarea que iba entre la ocurrencia de dos sucesos se iba a graficar de esta manera, ¿no? Entonces esta era la simbología que usaba tanto el PER como el CPM. Después más adelante, ya por ahí por el año 59 en Francia,
se creó el sistema ROI de los potenciales, y que fue digamos, el mecanismo que se empezó a usar en las computadoras. ¿Sí? O sea, todos los programas, todos los software que hay, se basan básicamente en el sistema ROI o de los potenciales. En este sistema lo que está dentro de este rectángulo es la tarea, ¿no? Ahora es diferente la simbología, y la flecha es la dependencia. O sea que si yo miro esto, diría la tarea, tengo la tarea B, tengo la tarea A, entonces la tarea A es predecesora de la tarea B. O sea que esta flecha ahora ya no indica más como el CPM y el PER la tarea en sí, sino que esta flecha ahora indica la relación, digamos. ¿Cuál era la diferencia que había entre estos métodos? Bueno, el CPM tiene el concepto de que los tiempos son predeterminados. O sea, el CPM sería que vamos a hacer nosotros cuando desarrollamos el trabajo práctico. O sea, nosotros son tiempos predeterminados. O sea, nosotros determinamos, como explicamos recién, cómo se van a establecer los tiempos. O sea, dijimos, bueno, tenemos el cómputo, el estándar, tiki, y ahí determinamos el tiempo. Entonces nosotros en verdad vamos a usar el CPM, ¿sí? Porque usamos tiempos predeterminados. Pero el PER, cuando surgió la idea de la programación de un submarino, no había nada antes que les dijera a ellos, bueno, a ver, ¿qué tiempo duran estas tareas? ¿No? Y qué sé yo, es la primera vez que vamos a hacer un submarino, no tenemos la menor idea. Entonces pensaron en un tiempo probabilístico. Entonces usaron una distribución beta de probabilidad en donde establecen distintos tiempos, dicen un tiempo optimista, un tiempo pesimista, un tiempo probable, un tiempo a partir del tiempo optimista, pesimista y probable, voy a tener el tiempo esperado. Y luego, entonces, voy a tomar un promedio ponderado entre el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo probable, 4 veces, con una carga de 4 veces, dividido 6. Esto, digamos que para poderlo entender, esto lo podemos hacer para cualquier cosa. Supongamos que yo les digo ahora, bueno, a ver, ¿cuánto tardan ustedes para ir de casa a la facultad? ¿No? A ver, ¿tenemos un tiempo optimista? Sí, todo salió bien, no agarramos ninguna barrera, todos los semáforos verdes, no hubo piquete, no hubo nada en el medio, llegamos en media hora. Tiempo optimista. Ahora, ¿tenemos un tiempo pesimista? Sí, hoy me agarraron todos los semáforos, toda la barrera, todos los piquetes. Llegué en 1 hora y media. ¿Ok? Después, ¿tengo un tiempo probable? Bueno, más o menos. ¿Cuál es el tiempo que yo estoy llegando a la facu en forma probable? Y, digamos, 50 minutos es mi tiempo probable. Entonces, ¿ven cómo lo pueden armar? Entonces, esta situación que yo les planteo, que es porque simplemente quiero darles un ejemplo fácil para que puedan entender, es lo que también se podría hacer para determinar el tiempo de una tarea, O sea, establecer esta situación. A veces esto podría ser usado cuando no tenemos idea de nada, que no sabemos, vamos a hacer una tarea nueva, no sabemos qué tiempo le podemos dar. Bueno, podríamos pensar en esta situación, ¿no? Pensarlo desde este lugar y calcular nuestro tiempo probabilístico, según PER. La simbología de PER-CPM es esta, es la que ya vimos, o sea, los nodos, la tarea que los relaciona, el otro nodo, y entonces en la simbología PER y CPM, en vez de hablar de comienzo, se hablaba de fechas. Fechas tempranas, fechas tardías, del nodo I, fechas tempranas, fechas tardías, del nodo J, y ahí se establecían las relaciones, más o menos con el mismo criterio que definimos hoy, y se establecían también los márgenes. ¿Por qué digo los? Porque hay un margen total, que es este que vimos,
hoy que todos pudimos resolver, como comienzo tardío menos comienzo temprano, bravo, bravo. Pero también hay otro margen, que es un margen libre, que es un margen que no condiciona a la tarea siguiente. O sea, que permite terminar a esta tarea en el comienzo temprano de la tarea siguiente. Con lo cual, no la condiciona. Ahora, ¿este margen libre se da en todas las tareas? No. O sea, solo se da en algunas redes que son, digamos, más exteriores al camino crítico, ¿no? Secundarias, si ustedes quieren. En general, no es un margen que se lo encuentre frecuentemente al margen libre. Pero bueno, es un dato que muchas veces se utiliza. Entonces, el margen libre, para repasar un poco, es el margen de tiempo que dispone una tarea para complementarse sin que ello suponga el retraso de la siguiente. O sea, ¿por qué? Porque el margen libre permite terminar en comienzo temprano. Entonces, la tarea siguiente puede empezar en comienzo temprano. Entonces, no hay ningún tipo de atraso. ¿No? Pero el margen total es el margen de tiempo del que dispone una tarea para completarse sin que ello suponga un retraso en el proyecto. O sea, ya si la tarea esta, que tenía margen total, ¿sí? De 3, consumió todo su margen total. A ver, les voy a hacer otra pregunta. A ver, ahora, si yo tengo una tarea no crítica, que consume todo el margen total que tiene, ¿en qué se transforma? ¿Qué les parece? Es una tarea crítica. En una tarea crítica. O sea, si yo tenía una tarea no crítica, pero por una cuestión de obra le consumí todo su margen total, se transformó en crítica. Ella, pero aparte ella sola no. O sea, transformó en críticas a por lo menos una de las redes que salen de ello. O sea que si yo una tarea no crítica se transforma en crítica, ojo, porque ahí me va a generar por lo menos un camino crítico más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el margen total no es de la tarea, es de la rama. Entonces va a involucrar a las tareas siguientes que tengan el mismo margen. O sea que si una tarea no crítica se transforma en crítica porque se consumió todo su margen total, por lo menos va a salir de ella un camino que también va a ser crítico. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en la obra. Finalmente, ¿se vieron cuando al principio decíamos, bueno, que la criticidad no sea más de 20-30% porque si no se va a complicar el trabajo? Pero ya después, cuando se empiezan a trazar las tareas en obra, cada vez que una tarea se consume el margen total, empieza a generar otra, por lo menos una red crítica más. Y entonces ahí empiezo a tener más criticidad. Por eso no me conviene empezar con mucha criticidad, porque obviamente eso es algo que no lo voy a poder realizar. Como jefe de obra no lo voy a poder realizar. ¿Está bien? Entonces, esto también. O sea, fíjense cómo yo quisiera, ¿no? Que estamos incorporando este concepto pasito a pasito, porque si ustedes no pueden incorporar o no tienen este concepto, no van a entender nada del software. Porque el software hace, y si yo conceptualmente no sé previamente todas estas cosas, entonces yo no voy a poder usar un software. O sea, lo voy a poder usar en la medida que yo conceptualmente sepa por lo menos todo lo que el software hace. Él lo hace mecánicamente, pero yo lo tengo que saber, porque si no, no lo voy a comprender. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué pasa si me pasa esto en la obra? O sea, se atrasa una tarea, listo, yo entonces vuelvo a la oficina, le pongo el atraso porque esa tarea empezó tarde, y entonces cuando hago la reprogramación veo que el Project 2 sale otra red crítica. Si yo no supiera este concepto, no entendería por qué lo hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es muy importante, el concepto de margen, de tarea crítica, tarea no crítica, es fundamental para poder entender qué es lo que hace el proyecto cuando yo le pongo los datos al programa.
¿Te das cuenta? Porque si no, no voy a entender nada de lo que pasa. Entonces, conceptualmente es a lo que tenemos que apuntar. Bueno, vamos a lo anterior. O sea, esta es la simbología presentada desde el ROI, que es lo que aparece en el project. O sea, el project, cuando ustedes hacen, hay distintos esquemas que tiene el project, pero cuando ustedes ponen diagrama de tareas, diagrama de red, por ejemplo, el project ahora está muy sofisticado porque en vez de ser estos rectangulitos los hacen más alargados, le ponen un montón de cosas adentro. Pero bueno, en definitiva el diagrama de red que presenta el programa es esto para todas las tareas. Entonces acá, bueno, repasamos de vuelta lo que es el margen total, lo que es el margen libre, y habíamos llegado a esta deducción que el margen total para una tarea es el comienzo tardío menos el comienzo temprano, y dijimos, además ahora estamos agregando que no es solo de la tarea, sino de la red. O sea, ya después lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, vamos yendo entonces ahora a determinar la red gráfica. Voy a dejar de compartir para compartir otra pantalla que es lo mismo, pero lo tengo separada acá. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo que sería el procedimiento manual del cálculo. O sea, ¿cómo hace el programa para calcular el camino crítico? Si nosotros si ustedes fueran viejas como yo, que en algún momento cuando inicié todo este proceso lo hacía en forma manual, antes de llegar a las computadoras de escritorio, había que o hacerlo en forma manual o mandarlo a la IBM para que lo procesara. Entonces, en proyectos pequeños lo hacíamos en forma manual. Yo lo hice, lo hice. Ahora no, por supuesto, hace muchos años que ya no. Pero, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Porque poder entender el proceso manual es importante también para saber qué es lo que hace el programa. Entonces, decíamos que a través del listado de tareas y a través de las precedencias, nosotros tenemos que ir armando en cada tarea cuál era su predecesora. Bueno, la primera no va a tener ninguna, y así lo voy sacando. Acá es un ejemplo con letras nada más, pero bueno, acá dice que la tarea A le precede a la B, la tarea A le precede a la C, y así despacito voy llegando a ver cuáles son las tareas que le preceden a cada una de las tareas que yo tengo. Obviamente puede haber más de una predecesora, como les decía hoy, ¿no? En general en la obra hay varias más. Y entonces empezaría a hacer en forma manual lo que se llama la red gráfica. Entonces voy poniendo las tareas. ¿Se acuerdan que en el sistema ROI era unos rectángulos? Eran las tareas, y las flechas, ¿sí?, eran las dependencias. Entonces, de acuerdo a esto, digo, bueno, la tarea A le precede a la B, entonces tengo que marcar esta flechita. La tarea A le precede a la C, entonces marco esta flechita. Y así sucesivamente. Yo puedo tener una predecesora o varias. Por ejemplo, acá la G tiene dos predecesoras. O sea, la G, para que se pueda realizar la tarea de G, va a tener que estar realizada la tarea F y la tarea D, por ejemplo. Y así se va conformando lo que se llama diagrama de red. ¿Ven?
Y esto es lo que el project también tiene, y también lo llama diagrama de red, ¿sí? Que sería armar lo que decíamos la red lógica, ¿sí? Esta es la red lógica. Lo que pasa es que nosotros después, esto lo vamos a ver a través de un GAN, entonces prácticamente la red lógica no la vamos a usar nunca, pero lo que sí tenemos que entender es cómo se hace esta red lógica. Bueno, se hace así. O sea, las tareas, sus predecesoras, y voy armando entonces esta red. Esto sería para un cálculo manual. ¿Está bien? Ahora, entonces, vamos a realizar el cálculo manual para estas mismas tareas. ¿Está bien? Entonces, ahora sí les voy a pedir que copien la pantalla, o sea, agarren un papel, armen un esquema igual al que está en la pantalla, porque lo vamos a hacer entre todos. Esto. O sea, generalmente yo cuando estoy en el aula digo, bueno, a ver, lo armo por grupo. Bueno, ustedes ahora están ahí solitos, así que lo van a hacer, dibújenlo. O sea, estoy dibujando cada uno de los rectángulos, van a tener 3 divisiones horizontales y 2 verticales. En este ángulo voy a poner el margen total, en este ángulo voy a poner el tiempo de la tarea, y después en estos dos, el comienzo temprano, el fin temprano, el comienzo tardío y el fin tardío. Y estas serían entonces, esta sería la misma red lógica que andé recién, se trata de las mismas tareas, pero simplemente que, bueno, le dibujé un poquito mejor el rectángulo, ¿sí? Y le voy a poner el tiempo. O sea que en este ángulo, acá, encima le voy a poner el nombre, ¿no? A, B, C, D, F, G, ¿sí? Y acá, en este rectángulo superior derecho, le voy a poner el tiempo. O sea, la duración que tiene cada una de estas tareas. Entonces esta va a ser 5, y esta vamos a poner esta 4. Ahí tenemos la duración de todas las tareas. Esta tarea, bueno, entonces ahora yo le voy a, ya le puse el tiempo, ¿verdad? Es 5. Entonces voy a empezar la tarea en el día, ahora lo voy a calendarizar. O sea, el día 1. O sea, el programa no solo establece por día, sino que lo lleva al calendario real, ¿no? Ya cuando veamos el proyecto, ustedes van a decir, por ejemplo, bueno, la obra empieza el 3 de octubre, entonces ya les va a poner el calendario real y ustedes van a ir viendo cómo se suceden los días, todo en el calendario real. Esto es simplemente, me va a ir dando los tiempos totales, pero fuera del calendario real, nada más. Entonces, fíjense, este 1 que aparece acá, o sea, la tarea, la obra empieza el día 1, ¿sí? En el proyecto, el día 1 puede ser el 3 de febrero, el día que empieza la obra. Este empieza el día 1, muy bien. Y dura 5 días, ¿no? Entonces, este 1 que aparece acá es el comienzo temprano, ¿sí? El momento más cerca del inicio que puede empezar. Y dura 5 días, entonces el fin temprano va a ser, ¿se acuerdan que era el comienzo temprano más el tiempo, el fin temprano? Pero bueno, hay que contar así, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Estos son los 5 días. Entonces, este termina el 5. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? O sea, empieza el día 1, termina el día 5. O sea que este es el comienzo temprano, este es el fin temprano. Vayan poniéndolo en su papel. Ahora, yo voy a esta tarea. Esta tarea, ¿cuándo va a ser el momento más temprano
que puede empezar? O sea, ¿cuál va a ser tu comienzo temprano? ¿Cuál es el momento? Porque tiene que terminar esta, dijimos, ¿no? Esto es fin comienzo, termina. O sea que el momento más temprano que puede empezar la tarea B es el día 6. ¿Está bien? Y dura 4 días. Entonces, 9 o 10, ¿en qué quedamos? 6. El 6 lo tengo que contar, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 4. ¿Está bien? Bueno, ¿son capaces ustedes ahora de seguir los caminos y ver cuál es el comienzo temprano de cada una de estas tareas? El comienzo temprano, el fin temprano, ¿verdad? O sea, estoy acá en este nivel. Comienzo temprano, fin temprano. Bueno, a ver si lo pueden hacer. Cada uno en su papel. Trabaja, a ver, y después lo compartimos. O sea, va en ayudita, no la F, por ejemplo. ¿Qué fecha tendrá como su comienzo temprano? ¿Qué les parece? Esta termina en 9, esta cuando empieza. Bueno, muy bien. ¿Terminamos? Cada uno ahora va a ver su propio adelanto. Si entendió, no entendió. Si lo logró, no lo logró. Bueno, vamos viendo. Entonces, yo no sé qué va a aparecer, pero vamos viendo. Bueno, en la tarea F, si esta termina en 9, fin comienzo, es el 10. Luego, 10, 11. Recuerden que el 10 se cuenta. 10, 11 dura 2 días, 10, 11. Después, la tarea C, que esta termina el 5, esta termina el 6. 6, 7, 8, 9. Después tenemos la tarea D, que empieza el 10, ¿sí? Termina el 15. Después entonces la tarea E, empieza el 10, termina el 13. Bueno, acá tenemos un problema, la tarea G, no sé si ustedes ya lo detectaron. Hay un problema, ¿no? O sea, yo dije que el comienzo temprano era el momento más cercano al comienzo de la tarea del trabajo, siempre y cuando estén terminadas las tareas que le preceden. Ahí, entonces, fíjense que la tarea G, como tiene, o sea, la tarea 11 podría darle a la tarea G que empezara el día 12, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta todavía se está haciendo. Entonces, la única posibilidad de que esta comience es que ambas estén terminadas, con lo cual el comienzo temprano va a ser 16. Estas son todas sencillas, y acá otra vez aparece el mismo problema. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo esta que termina el 23, esta que termina el 17, esta que termina el 15. Entonces, ¿cuál es esta fecha? 24. Muy bien, perfecto. Y entonces le hago la fin temprano, me da 30. Muy bien, entonces fíjense cómo hicimos, cómo hace el project para determinar cada uno de los comienzos tempranos y de los fin tempranos. Pero el project, para poder saber cuál es el camino crítico, necesita saber cuál es el margen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y para saber cuál es el margen, necesita conocer cuál es el comienzo tardío. O sea, hasta ahora tenemos comienzo temprano, pero no tenemos comienzo tardío. Entonces, el project necesita determinar el comienzo tardío para poder determinar el camino crítico y, por lo tanto, las tareas críticas. Entonces, la última tarea, como es la última, pertenece al camino crítico, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la primera y la última, seguro, si no lo dijimos, lo digo ahora. O sea, la primera y la última son críticas, porque seguro pertenecen al camino crítico. Quiere decir que, como esa tarea es crítica, el comienzo tardío va a tener que ser 24 y el fin tardío también va a ser 30. Ahora tengo que ir para atrás, pero con el concepto
de cuál es el último día que puede terminar cada una de estas tareas. ¿Cuál es la fecha última que puede terminar cada una de estas? ¿Cuál es la última? Porque, ojo, que esta tiene su comienzo tardío el día 24, ¿no? 23 para esta. Entonces, ahora que tengo el 23, antes de que vaya para atrás, ahora yo digo, muy bien, si el fin tardío es 23, y dura 2, es 23, 22. O sea que el comienzo tardío es 22. ¿Se entiende? Estamos de acuerdo que el fin tardío de estas es 23, porque esta tiene comienzo tardío 24. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos con la I. O sea, la I entonces tiene un fin tardío, fíjense este gráfico acá, que es 23 y dura 2 días. Entonces hago la cuenta para atrás. O sea, 23, 22. ¿Se entiende? O sea, estos días, este 23 lo tengo, que sería este, y para determinar el comienzo tardío, digo 23, 22, y ahí tengo el comienzo tardío. Y este es 16, porque es 23, voy para atrás. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Ahí tengo los 8. ¿Se entiende? Bueno, ¿son capaces de hacerlo para atrás todos acá? Entonces a ver cómo nos quedó, cada uno con su papel va a comprobar a ver si efectivamente yo voy a ir poniendo ahora voy a ir poniendo los valores y ustedes van a ir comprobando a ver si quedó. Bueno, acá entonces también tenemos este y este, el fin temprano, el fin tardío acá es 15, 10. Bueno, lo voy a ir colocando todo y ustedes me van diciendo si llegaron al mismo resultado. Muy bien, entonces ahora ya nosotros tenemos, en cada caso tenemos el comienzo temprano y el comienzo tardío, ¿verdad? Con lo cual ya podríamos calcular el margen. ¿Podemos calcular el margen? Dijimos que el margen era la diferencia, ¿se acuerdan? Entre comienzo temprano y el comienzo tardío. Así que en este casillero que quedó vacío, vayan poniendo ustedes cuál sería el número de margen que va quedando. Bueno, entonces ya tenemos los márgenes. ¿Estamos de acuerdo con los márgenes? Entonces, esta tarea es crítica, ¿no? Porque ¿qué dijimos? Que cuando había margen cero, la tarea era crítica. Entonces, lo que va haciendo el project en ese momento es ir marcando las tareas críticas y por lo tanto me va a ir dando el camino crítico. ¿Está bien? O sea, uniendo las tareas críticas, voy a ir obteniendo el camino crítico. Es decir, de todos, volviendo al inicio de nuestra clase de hoy, de todos los caminos posibles entre el inicio y el fin del proyecto, habrá uno que es el más largo. Y ese entonces es el camino crítico y esas serán entonces las tareas críticas. Fíjense un poco esto, ¿no? O sea, acá, cuando nosotros hablamos de rama, decimos que la rama es aquella que saliendo del crítico entra al crítico. Entonces acá, por acá tenemos una rama y por acá tenemos otra. A ver, primero, repito, o sea, si yo tengo el margen, dijimos que era, ¿se acuerdan? La diferencia entre comienzo temprano y comienzo tardío. Entonces acá yo tengo, este es el comienzo, refiéranse con este cuadrito para saber dónde está cada uno. O sea, el comienzo temprano lo tengo acá, ¿ven? Y el comienzo tardío lo tengo acá. Entonces, la diferencia entre comienzo tardío y comienzo temprano me va a dar el margen.
Y así voy obteniendo, fíjense, por ejemplo, acá es 16, 16, 0, acá es 14, 10, 4, acá es 10, 6, 4, y así voy teniendo. Entonces decíamos que la rama era aquella que saliendo del crítico, como esta por ejemplo, entra al crítico. Y acá tenemos otra rama, ¿ven? Sale del crítico y entra al crítico. Y entonces decíamos, fíjense lo que pasa, o sea, la tarea B, que está en esta rama, tiene 4 días de margen. Y la tarea F también tiene 4 días de margen. Estamos hablando del margen total. Pero ¿qué pasa? Ese margen total, en realidad, no le pertenece a la tarea B, sino que le pertenece a la rama. ¿Por qué? Porque si yo acá me consumiera estos 4, esta otra automáticamente se va a transformar en crítica también. O sea que no le queda resto, no le queda posibilidad de demora. ¿Por qué? Porque el margen total, el concepto de margen total es margen de la rama, no es margen de la tarea. Entonces cuando una tarea se consume su margen total, automáticamente, ¿se acuerdan que también decíamos que por lo menos una de las que sale se va a transformar en crítica? Entonces, estos 4 son de la rama y no de la tarea. Y lo mismo pasa acá. Si ustedes se fijan en la rama inferior, ¿me siguen? Esta tarea tiene margen 8 y esta también tiene margen 8. Pero no es que esta tenga 8 y esta tiene otros 8. Son los mismos 8. Si yo me consumo los 8 en la tarea E, esta automáticamente va a tener margen 0. La H no tiene problema porque esta es una sola. O sea, acá hay una tarea que tiene margen, ¿viste? Y es una sola. El problema es cuando yo tengo una rama constituida de varias tareas. Claro, o sea, era lo que decíamos hoy, si una tarea que no es crítica, ¿sí?, se consume su margen, se transforma en crítica, pero no solo ella se transforma en crítica, sino que seguramente habrá una rama de las que sale de ahí que también se va a transformar en crítica. Pero lo que pasa también es que el margen total no es un margen propio de la tarea, sino es un margen de la rama, que es distinto al margen libre. ¿Se acuerdan que acá no se da porque este proyecto es muy pequeño, no hay ningún margen libre? Pero si hubiera un margen libre de alguna rama secundaria, o sea, por más que ella se consuma ese margen libre, va a permitir que la otra se siga produciendo en la fecha que tenía sin problema, ¿no? Esa es la diferencia entre margen total y margen libre. El margen total es de la rama y el margen libre es solo de la tarea, ¿sí? O sea, esa tarea que tiene margen libre, que no es lo común de encontrar, si se consume su margen libre no pasa nada. O sea, todas las demás siguen estando en la misma situación. ¿Se entiende? Bueno, este es el proceso que hace el proyecto, ¿no? O sea, alguna vez uno tiene que haber hecho un simulacro, digamos, aunque sea pequeño, del cálculo manual, porque también es pensar de cómo lo va a realizar y de qué cosas van a ocurrir, ¿no? O sea, cuando nosotros nos transportamos al project, encontramos que el proyecto lo va a hacer solo, ustedes no van a hacer nada de todo esto. Simplemente lo que va a pasar es que ustedes les van a cargar las tareas, o sea, cuando lleguen al proyecto, que será algo que vamos a ver más adelante, o sea, yo voy a entrarle al proyecto con el listado de tareas y con los tiempos y con las precedencias. Cuando yo le pongo al listado de tareas, los tiempos de cada tarea y las precedencias, automáticamente el proyecto relaciona todo eso.